Hola, hola, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Mi nombre es Vanessa y el día de hoy hablaremos sobre los logros de la educación en México dados de 1822 a 1921. Siendo que hoy hablaremos sobre 4 momentos clave que marcaron el rumbo educativo en México. El primer logro educativo lo vamos a ver vislumbrado en 1822 por la Compañía Lancasterina. En la época de la posindependencia, México enfrentaba pobreza, analfabetismo y falta de infraestructura. En este contexto, durante el gobierno de Agustín de Iturbide, surge la Compañía Lancasterina impulsada por figuras como Manuel Cordiu, Agustín Buenrostro. Su meta era principalmente llevar la educación básica a las clases populares con métodos rápidos y económicos. Pero había un problema. Un solo alumno avanzado enseñaba a más de 100 estudiantes, lo cual dificultaba el proceso de aprendizaje. La solución que yo propongo era programas pedagógicos comunitarios donde los monitores recibieran formación y se generaran asambleas para la mejora de la enseñanza. El segundo logro va a estar marcado en la época de 1833, durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna. Las reformas liberales dadas en este año y propuestas por Valentín Gómez Farías de alguna manera impulsaron una reforma educativa donde la educación era gratuita, laica y para todos. Se creó la Biblioteca Nacional y se profesionalizó el rol docente. Sin embargo, el conflicto entre liberales y conservadores de alguna manera frenó todos estos avances, siendo que para 1834 esta reforma estaba quitada y hay que decir que era un proceso complicado porque el presidente Antonio López de Santa Anna era conservador, mientras que su vicepresidente, Valentín Gómez Farías, era liberal. Mi propuesta en aquella época era justamente derivado del panorama político, generar una mediación nacional entre ambos bandos, manteniendo algunas instituciones religiosas mientras se consolidaban las instituciones públicas y sobre todo promover la información a la población sobre la importancia y beneficios de educar a sus hijos. El tercer logro va a ser en el año de 1867, derivado de la promoción de la Ley Orgánica de Instrucción Pública. Tras la caída del Segundo Imperio, Benito Juárez promueve esta ley con Gabino Barrera y Antonio Martínez de Castro. Se establece la educación primaria como gratuita y obligatoria para los pobres bajo un modelo positivista, pero el ausentismo escolar persistió durante muchísimo tiempo, lo cual limitaba el alcance de la educación. Lo que yo propongo para solucionar este conflicto era fomentar la participación escolar y comunitaria, foros con autoridades, padres y estudiantes para entender las causas del rezago y promover el aprendizaje mutuo entre alumnos como apoyo solidario. El cuarto logro lo vamos a ver en el año de 1888, con la Ley de Instrucción Obligatoria. Durante el Porfiriato se consolida la educación como laica, gratuita y obligatoria, pero la desigualdad se acentúa, las zonas rurales quedaron rezagadas y las lenguas indígenas comienzan a ser marginadas. En este caso es importante entender que México, al ser un país pluricultural, tenía que estar orientado a promover una educación bajo ese rubro. Mi propuesta parte de entender la diversidad cultural como parte importante de la nación y generar foros, encuestas y talleres que integren los saberes comunitarios al panorama escolar para que los estudiantes reconozcan la diversidad como parte de su vida diaria y asimismo se empiece a hacer énfasis en reconocer una diversidad que permita la promoción de una construcción de nación más justa. Considero que a partir de lo que tú y yo acabamos de revisar sobre los 4 grandes logros de la educación en México, nos muestran que todo lo que tenemos con referente a los avances en nuestro país, de alguna manera han sido el fruto de luchas, tensiones y algunas propuestas que de alguna manera fueron rompiendo los paradigmas de su época. Desde el método lancasterino propuesto en el año de 1822 hasta la educación pluricultural que hoy en día estamos marcando dentro del país, vemos que cada pequeño paso ha dado huella, pero en esta parte creo que todavía la educación sigue marcada por una gran transformación. De alguna manera los problemas que vienen marcados desde la época pasada, desde años y gobiernos anteriores
al nuestro, pues nos permite ver cómo es que aún hay mucho por trabajar con referente a problemáticas como lo pueden ser el ausentismo escolar, el rezago estudiantil, la desigualdad, que son limitantes para la educación. Gracias por escuchar el podcast y nos vemos en un próximo episodio para seguir reflexionando sobre nuestro pasado educativo y ver cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos en un futuro para la educación en México.